En las tierras silenciosas del Valle Poblano, donde cada sombra parece guardar una historia prohibida, una joven viuda llega al rancho que acaba de heredar, sin imaginar que bajo la tierra late un secreto capaz de cambiarlo todo. Entre muros derrumbados, puertas selladas y miradas que ocultan verdades profundas, Carmen Villaseñor dará su primer paso hacia un destino marcado por el peligro, la pasión contenida y un pasado que insiste en reclamar justicia. Un encuentro inesperado con don Heitor Arriaga encenderá una tensión que ninguno podrá ignorar. Y lo que descubran juntos en el subsuelo revelará que algunos silencios claman por ser rotos. Cuéntame desde dónde escuchas esta historia. Y dime, ¿qué es lo que más te atrae de los romances de época? Puebla, año de 1781. El amanecer se abría sobre el Valle Poblano con una luz dorada que parecía más un consuelo que una promesa. Carmen Villaseñor, envuelta en su rebozo gris, descendió del pequeño carruaje que la había traído hasta el lindero de su nueva vida. El viento frío agitó la falda oscura que usaba desde su viudez, y por un momento creyó escuchar la voz de su difunto esposo llamándola desde algún rincón de la memoria. Pero no había nadie, solo la inmensidad silenciosa de un rancho abandonado, entregado a ella como última herencia de un pariente lejano cuyo rostro nunca llegó a conocer. El lugar se extendía frente a sus ojos como un recuerdo roto. Los tejados vencidos, las paredes desgastadas por el sol y el abandono, los establos desplomados, la tierra reseca. Había silencio, pero no un silencio pacífico. Era el tipo de silencio que pesa, que observa, que parece ocultar algo bajo su propia quietud. Carmen respiró hondo, tratando de convencer a su propio corazón de que podía comenzar de nuevo. «Esto es mío», murmuró en voz baja, más para darse valor que para celebrarlo. Sabía que no era una hacienda, ni una tierra próspera, ni una promesa de futuro. Era simplemente lo único que la vida le había dejado. Antes de que pudiera avanzar hacia la casona principal, escuchó pasos sobre la grava. Un hombre alto, de piel tostada y mirada inquieta, salió desde la sombra de un establo semiderruido. «Usted debe ser la señora Villaseñor», dijo, inclinándose con un respeto que no sonaba del todo sincero. «Sí. ¿Quién es usted?» «Rodolfo Ibarrondo, capataz o lo que queda de él». Carmen percibió algo extraño en su forma de hablar. Era obsequioso, sí, pero había algo en su mirada que parecía medir cada gesto de ella, cada duda, cada respiración. «Mi tarea es ayudarla, señora. Al menos, mientras usted decida quedarse». Carmen recorrió el patio con la vista, intentando ignorar el escalofrío que aquella última frase le provocó. El rancho era una ruina, pero algo en su interior latía como un corazón dormido. La fachada principal conservaba un arco de cantera bellamente labrado, como si se resistiera a ser olvidado. Tal vez allí había vivido alguien que amó esta tierra. Tal vez alguien había perdido todo por defenderla. O tal vez, como Carmen, había llegado aquí buscando salvación. Entró en la casona. El aire era pesado, cargado con ese olor a encierro y polvo que se aferra a los lugares abandonados. Cruzó el salón principal, donde la luz apenas lograba atravesar las ventanas sucias. El piso de madera crujió bajo sus pasos. Por un instante, creyó escuchar un sonido profundo, tenue, como un golpe apagado que venía desde debajo de la tierra. Se detuvo. «¿Escuchó eso?», preguntó, girándose hacia Rodolfo. «¿Escuchar qué, señora?», respondió él demasiado rápido. Quizá lo había imaginado. Quizá el silencio la estaba engañando. Continuaron explorando. En una esquina polvorienta del salón, Carmen descubrió una puerta de madera envejecida, reforzada con clavos antiguos y completamente sellada. «¿Qué hay aquí?», preguntó tocando la madera fría. «El sótano, pero lleva años cerrado, desde que el rancho quedó abandonado». «¿Por qué lo sellaron?». Rodolfo evitó su mirada.
No sabría decir, señora. Pero Carmen percibió que sí lo sabía. Lo vio en la tensión de su mandíbula, en la manera en que sus dedos apretaban el sombrero que llevaba en la mano. Más tarde revisaré esto, dijo ella con firmeza inesperada. El capataz bajó la cabeza, resignado, pero su silencio decía más que cualquier respuesta. Al salir nuevamente al patio, Carmen sintió que alguien la observaba. Una presencia fuerte, una sombra que parecía sostener el horizonte con autoridad. Al alzar la vista, vio a un hombre montado en un caballo oscuro, quieto como una estatua entre la bruma de la mañana. Tenía el porte de un hacendado poderoso, espalda recta, casaca verde oscura impecable, botas negras relucientes, guantes de montar y un rostro firme, enmarcado por el cabello negro peinado hacia atrás. Sus ojos, de un gris profundo casi metálico, la analizaron como si quisiera leer su alma. El capataz se tensó. «Es el señor Arriaga», murmuró casi con miedo. Carmen sintió el corazón acelerarse sin comprender por qué. El hombre desmontó con movimientos seguros y se acercó con una autoridad que parecía nacer de la tierra misma. «Señora Villaseñor», dijo él, sin necesidad de presentación. Su voz era grave, contenida, capaz de estremecer incluso el aire. «He oído que ha tomado posesión de este lugar. Es mi herencia», respondió Carmen con dignidad, levantando ligeramente el mentón. «Un lugar así no siempre trae bendiciones. Espero que comprenda lo que representa quedarse aquí». No era una amenaza abierta, pero tampoco una advertencia amable. Era algo en medio, algo que rozaba la inquietud con elegancia. Carmen sostuvo su mirada sin retroceder. «Lo único que comprendo es que este rancho es lo único que tengo, y no pienso abandonarlo». Un destello cruzó los ojos de Heitor Arriaga, como si hubiera encontrado en ella algo que no esperaba. Firmeza, o quizá valentía, o quizá un reflejo de su propio pasado. «Entonces espero que esté preparada para lo que pueda encontrar», respondió él. Sin añadir más, montó su caballo y se alejó con un trote fuerte que levantó una nube de polvo. Carmen sintió un temblor que no venía del suelo, sino de sus propias emociones. Rodolfo se acercó, nervioso. «El señor Arriaga no suele interesarse por nada de aquí», murmuró. «¿Y por qué vino hoy?», preguntó ella. Rodolfo tragó saliva. «Tal vez porque este lugar guarda cosas que él preferiría que nadie descubriera». Carmen miró hacia la casona, hacia la puerta sellada del sótano, hacia el punto donde creyó escuchar los golpes bajo la tierra. La brisa sacudió los árboles secos, y por un instante la casa pareció respirar. Respirar y mirar hacia ella. Algo estaba esperando bajo aquel suelo, algo que llevaba años oculto, algo que, al despertar, cambiaría para siempre la vida de Carmen Villaseñor. Ella no podía saberlo, pero el destino ya había comenzado a moverse, y no habría marcha atrás. La mañana siguiente amaneció envuelta en una bruma fría que parecía haber llegado desde las montañas para cubrir el rancho con un velo de misterio. Carmen Villaseñor despertó temprano, incapaz de conciliar un sueño profundo después de las impresiones del día anterior. Las palabras del desconocido hacendado aún resonaban en su mente, como si la advertencia que dejó suspendida en el aire hubiera abierto una grieta en su tranquilidad. Las imágenes del rancho, de la puerta sellada, de los golpes apagados bajo el suelo, surgían una y otra vez en sus pensamientos. Encendió una vela y se acercó a la ventana. El vidrio opaco dejaba pasar apenas una franja de luz blanquecina. A través de esa franja vio los campos vacíos, con la tierra agrietada como un pergamino olvidado. Era un paisaje duro, casi inhóspito, pero Carmen no retrocedió ante la visión. En su interior algo empezaba a despertar, un impulso que combinaba valentía y resignación, como si el destino la empujara a continuar, aunque no supiera hacia dónde la guiaba ese camino. Cuando salió al patio,
El aire frío le rozó el rostro y movió suavemente su rebozo gris. Rodolfo Ibarrondo, el capataz, ya estaba allí, revisando algunas herramientas antiguas apoyadas contra una pared semiderruida. Al verla, hizo una leve inclinación con la cabeza, siempre con esa mezcla de respeto y desconfianza que parecía definirlo. «Buenos días, señora Villaseñor», dijo con su voz grave, que sonaba más ruda en la mañana. «Buenos días», respondió Carmen, con la formalidad que le permitía mantener cierta distancia. Rodolfo la observó unos segundos antes de agregar: «Quería mostrarle el corral. Tal vez usted quiera decidir si vale la pena repararlo o dejarlo así». Carmen se dio cuenta de que él esperaba que ella abandonara el rancho cuanto antes. Esa idea se asomaba en cada palabra suya, como si la presencia de la nueva dueña lo incomodara profundamente. Sin embargo, Carmen estaba decidida a quedarse. «Muéstreme», dijo con serenidad. Mientras caminaban, el sonido de sus pasos sobre la tierra suelta parecía marcar un ritmo lento, cargado de una tensión que no era fácil ignorar. El corral estaba más deteriorado de lo que Carmen esperaba: tablones rotos, madera carcomida, cuerdas deshilachadas. Aún así, había en el aire un aroma leve a pasto antiguo, como si ese lugar recordara el tiempo en que había estado lleno de vida. Carmen se inclinó para tocar uno de los maderos rotos. La textura áspera y fría le provocó un estremecimiento. «Podría restaurarse», murmuró, «con paciencia». Rodolfo soltó un suspiro breve, casi incrédulo. «La pregunta es si vale la pena restaurar algo que ya está muerto». Carmen lo miró con firmeza. «Nada está muerto mientras alguien crea que puede volver a levantarse». El capataz apartó la mirada, incómodo ante la determinación de ella. En ese momento, un sonido lejano interrumpió la conversación. Era el galope de un caballo acercándose desde el camino principal. Carmen sintió un nudo en el estómago antes de siquiera ver la figura del jinete. Era como si su cuerpo supiera quién venía antes que sus ojos. Cuando la silueta finalmente emergió entre la bruma, Carmen reconoció la postura erguida, la fuerza contenida en cada movimiento, el porte que parecía dominar incluso la quietud del ambiente. Don Heitor Arriaga se acercaba con paso firme, montado en un caballo negro que avanzaba como una sombra viva sobre la tierra. Rodolfo se puso rígido, como si la presencia del hacendado lo tomara por sorpresa. Heitor detuvo el caballo frente a ellos y descendió con un movimiento preciso, casi ceremonioso. Llevaba una casaca de paño oscuro que resaltaba el brillo metálico de los botones y el chaleco claro que contrastaba con su piel ligeramente tostada. Sus botas, impecables, parecían no conocer el desgaste del camino. «Señora Villaseñor», dijo con una voz profunda, marcada por una firmeza que estremeció el aire matinal. «No esperaba encontrarla despierta tan temprano». «Este lugar no me permite dormir profundamente», respondió Carmen sin apartar la mirada de él. Heitor la observó unos segundos, como si intentara descifrar algo en su rostro. Había en sus ojos un brillo extraño, mezcla de admiración, duda y inquietud. Era una mirada que hacía que el corazón de Carmen latiera con fuerza, aunque ella no comprendiera el motivo. «Vengo a ofrecerle un consejo», dijo él, manteniendo el tono serio. «No debería permanecer aquí sola. Este rancho no es seguro». «¿Y por qué no habría de serlo?», preguntó Carmen con voz firme. «Porque estas tierras guardan historias que no conviene despertar». El silencio que siguió fue profundo, cargado de una tensión casi palpable. Rodolfo miró al suelo, evitando cualquier participación. Carmen, sin retroceder, sostuvo la mirada del hacendado. «Con todo respeto, señora Arriaga, no tengo a dónde ir. Este rancho es lo único que poseo». Heitor entrecerró los ojos, como si aquella respuesta lo afectara más de lo que quería admitir. Dio un paso hacia ella, reduciendo la distancia entre ambos. El roce sutil del aire entre ellos pareció encender algo silencioso.
No se trata de lo que usted posea, señora Villaseñor, dijo él. Se trata de lo que este lugar puede hacerle. Carmen sintió un leve temblor en las manos, pero lo ocultó sosteniendo el borde de su rebozo. Lo que este lugar pueda hacerme es asunto mío. Rodolfo intervino con torpeza. El señor Arriaga solo intenta... Heitor lo cortó con una sola mirada. El capataz guardó silencio de inmediato. Sin dar explicaciones, Heitor desvió la atención hacia la casona principal. Entré ayer cuando usted no estaba, confesó. Quería asegurarme de que el interior no representara un peligro. Carmen sintió el corazón acelerarse. ¿Entró sin permiso? Entré porque era necesario, respondió él, sin disculpa alguna. Y confirmé lo que temía. Rodolfo tragó saliva, inquieto. La mención del interior parecía afectarlo de un modo que Carmen no comprendía del todo. ¿Qué fue lo que temió?, preguntó Carmen, suavizando la voz, aunque no podía ocultar la tensión en su propio pecho. Heitor regresó la mirada a ella. Sus ojos gris oscuro parecieron contener un peso antiguo, una sombra que lo seguía desde hacía mucho tiempo. Temí que usted descubriera algo que no debería, dijo al fin, y confirmé que ya empezó a encontrarlo. Carmen sintió un frío intenso recorrerle la espalda. Él lo sabía, sabía que ella había notado la puerta sellada, sabía que había algo más bajo esa casa en ruinas. El viento sopló fuerte en ese instante, levantando polvo y hojas secas. La falda de Carmen se movió con la corriente, y por un segundo el silencio se volvió un personaje más en aquella conversación. Encontré una puerta, admitió ella, sellada desde hace años. Heitor mantuvo la mirada fija en ella. Esa puerta nunca debió abrirse, ni siquiera debió existir. Rodolfo dio un paso involuntario hacia atrás. Carmen lo percibió, y percibió también el miedo que lo envolvía. «Señor Arriaga», dijo Carmen, dando un paso hacia él por primera vez, «si hay algo en ese sótano que pueda afectarme, dígamelo». El hacendado apretó la mandíbula, como si luchara consigo mismo. La tensión entre ellos parecía un hilo estirado al límite, listo para romperse o para unirlos sin remedio. «Hay cosas del pasado que deben quedarse enterradas», respondió. «Lo enterrado siempre encuentra la forma de salir a la luz», dijo Carmen. La mirada de Heitor se suavizó apenas un poco, como si en esas palabras hubiera algo que lo tocara. Hubo un instante en que pareció querer decirle algo más, algo importante, pero se contuvo. El silencio volvió a invadirlos. Carmen sintió un calor leve en el pecho, una especie de emoción contenida que no alcanzaba a comprender. Él también parecía afectado. Finalmente, Heitor dio un paso atrás. «Si decide quedarse, le aconsejo que no explore sola. Este lugar guarda secretos que no puedo explicarle aún». «Me quedaré», dijo Carmen con voz firme. La respuesta pareció golpearlo por dentro. No mostró sorpresa, pero su mirada se oscureció, como si temiera por ella. «Entonces tenga cuidado», murmuró el hacendado. «No todos los que la rodean desean su bien». Antes de que Carmen pudiera responder, Heitor montó su caballo. El animal resopló, inquieto, como si compartiera el nerviosismo de su dueño. El hacendado sostuvo la mirada de Carmen por unos segundos más, una mirada que parecía un roce, una confesión silenciosa, una advertencia y un misterio al mismo tiempo. Luego se alejó, dejando tras de sí una estela de polvo que el viento intentaba disipar sin éxito. Carmen permaneció inmóvil, con el corazón latiendo con fuerza. No sabía si temerle, confiar en él o dejarse llevar por esa atracción extraña que surgía cada vez que él aparecía. Lo que sí sabía era que aquella conversación había cambiado algo dentro de ella. Rodolfo se acercó con una expresión difícil de descifrar. «El señor Arriaga no viene a este rancho desde hace años. Su presencia hoy no es casualidad». Carmen lo miró de frente. «¿Qué es lo que usted sabe, Rodolfo?» El capataz bajó la cabeza. «Solo sé que este lugar no debería estar en manos de nadie.
Pues ahora está en las mías, replicó Carmen, dejando claro que no retrocedería. Rodolfo se marchó para continuar con sus labores, pero Carmen sintió que sus palabras ocultaban un temor más profundo. Caminó hacia la casona y se detuvo frente a la puerta sellada. La madera antigua parecía observarla, como si detrás de ella hubiera algo esperando pacientemente a ser descubierto. Apoyó la palma sobre la superficie áspera y cerró los ojos. La brisa helada rozó su rostro y el eco de las palabras de Heitor regresó a su mente. Este lugar no es seguro. Pero la inseguridad no era lo único que Carmen sentía. También percibía una fuerza extraña, una llamada silenciosa desde el interior del rancho, como si la tierra misma le pidiera que continuara. Y aunque no lo sabía, el destino ya había comenzado a abrir sus puertas, sin prisa, sin ruido, pero con una determinación que no podía detenerse. La luz de la mañana entraba tímidamente por las ventanas sucias de la casona, dibujando un rastro dorado sobre el polvo que flotaba en el aire. Carmen Villaseñor despertó con la sensación inquietante de que alguien había pronunciado su nombre mientras dormía. Se incorporó despacio, escuchando el silencio a su alrededor. Ese silencio ya no le parecía vacío. Tenía un pulso propio, como si la casa respirara y guardara en su interior secretos demasiado antiguos para ser olvidados. Se levantó, acomodó su falda oscura y se cubrió los hombros con su rebozo gris, buscando una calidez que el amanecer no le ofrecía. La noche anterior había sido larga, entre pensamientos confusos sobre la advertencia de don Heitor Arriaga y la presencia enigmática de Rodolfo Ibarrondo. Nada de lo ocurrido tenía explicación lógica, pero era imposible ignorar la sensación de que ese rancho la había estado esperando. Decidió dirigirse al salón principal, donde la puerta sellada del sótano esperaba como una boca cerrada, ocultando algo que parecía querer hablarle. Caminó con pasos lentos sobre el piso de madera, que crujía bajo su peso con un sonido que resonaba demasiado fuerte en la quietud de la mañana. Al llegar frente a la puerta, se detuvo. La madera, ennegrecida por el tiempo, seguía firme pese a los años de abandono. Las marcas de clavos antiguos se veían como cicatrices horizontales. Carmen pasó la yema de los dedos por la superficie, sintiendo la aspereza que le erizaba la piel. «¿Qué guardas ahí abajo?», murmuró en voz baja sin esperar respuesta. No podía abrirla aún, pero sí podía continuar examinando lo que había visto el día anterior. Las sombras en ese lugar cambiaban con la luz, y ahora una parte del marco estaba más visible. A un lado, casi escondido detrás de un pedazo de pared desprendida, vio algo que no había notado antes. Un pequeño espacio, como un hueco entre tablas. Se arrodilló y retiró polvo y astillas hasta dejar expuesto un resquicio oscuro. El aire que salió de allí era frío, como si hubiera viajado desde un lugar donde el sol no llegaba desde hacía décadas. Carmen acercó la vela que había prendido, buscando ver qué había dentro. No vio mucho, solo un brillo metálico, como el reflejo tenue de un objeto pequeño. Metió la mano con cuidado. Sus dedos tocaron algo duro y frío. Lo tomó y al sacarlo vio un anillo viejo, de metal oscuro, con un símbolo grabado. Un escudo ovalado con dos espadas cruzadas y una flor en el centro. Era un símbolo que le resultaba familiar, pero no sabía de dónde. Se levantó lentamente. El anillo parecía pesar más de lo que era físicamente posible, como si trajera consigo un recuerdo, una historia o un pasado que ella desconocía, pero que la reclamaba. Un ruido repentino a su espalda la sobresaltó. Se volvió de inmediato, apretando el anillo entre los dedos. Rodolfo estaba en la puerta del salón, observándola con el ceño fruncido. Parecía haber llegado sin hacer ruido, lo que la inquietó aún más. «¿Qué hace usted ahí?», preguntó él con una voz que pretendía sonar tranquila, pero que traicionaba nerviosismo. «Estoy revisando la casa»,
respondió Carmen, colocándose de pie con firmeza. El capataz avanzó hasta quedar a unos pasos de ella. Sus ojos se posaron en el anillo que Carmen intentaba ocultar en el pliegue de su rebozo. ¿Encontró algo?, preguntó con tono forzado. No veo por qué tendría que responderle, replicó Carmen, guardando el objeto en el bolsillo interior de su falda. Rodolfo apretó la quijada y dio un paso hacia ella. Su proximidad resultaba incómoda, casi amenazante, pero en ese momento, antes de que pudiera decir algo más, el sonido de un caballo acercándose hizo que ambos giraran la mirada hacia la entrada del rancho. El galope era firme y decidido. Carmen sintió un estremecimiento que no supo controlar. Había algo en el sonido de ese caballo que reconocía, algo que le aceleraba el pulso. Rodolfo, en cambio, palideció. Don Heitor Arriaga apareció entre la bruma matinal, montado en su imponente caballo negro. Traía un semblante serio y una mirada que revelaba que aquel no era un simple recorrido matutino. El sol, aún débil, iluminó la casaca oscura que llevaba puesta, haciendo brillar los botones metálicos y el chaleco claro que vestía debajo. Había una elegancia innata en él, una presencia que imponía silencio y respeto sin necesidad de palabras. Desmontó con un movimiento seguro y se acercó a ellos. El viento agitó el borde de su casaca y también el rebozo de Carmen, como si un mismo soplo los uniera por un instante. «Señora Villaseñor», saludó Heitor, inclinando la cabeza con formalidad, pero con un destello de emoción contenida. «Lamento llegar sin anunciarme». «Ya está aquí. Eso es suficiente», respondió Carmen, intentando ocultar la mezcla de alivio y nerviosismo que su presencia le provocaba. Heitor la observó unos segundos más de lo necesario, como si quisiera asegurarse de que estaba bien. Luego desvió la mirada hacia Rodolfo, quien parecía inquieto. «Necesito hablar con usted, señora», dijo Heitor, señalando hacia el exterior de la casona. Rodolfo se tensó. «Señor Arriaga, la señora está ocupada». Heitor lo interrumpió con una mirada tan fría y directa que bastó para que el capataz bajara la vista y diera un paso atrás. Era impresionante cómo aquel hombre imponía su voluntad sin levantar la voz. Carmen sintió un estremecimiento. Nada en él era exagerado. Su autoridad era natural, casi ancestral. Ella lo siguió hacia la salida. Caminaban uno al lado del otro, sin tocarse, pero la proximidad bastaba para hacer que el pulso de Carmen se acelerara. Él caminaba con pasos firmes, como si cada movimiento estuviera medido, y sin embargo había en su mirada una tensión inusual. «Parece agitada», dijo Heitor sin voltear la vista hacia ella. «Hoy desperté con demasiadas preguntas», respondió Carmen. «¿Preguntas sobre el rancho?», preguntó él. «Preguntas sobre todo». Heitor se detuvo frente a los restos del antiguo establo y Carmen se detuvo a su lado. El silencio entre ellos tenía una intensidad que parecía envolverlos. Él respiró hondo, como si buscara las palabras adecuadas. «Hay algo que no debió encontrar», dijo al fin, mirándola con seriedad. «Y aún así lo encontré», respondió Carmen, con un tono tan firme como el de él. Heitor frunció ligeramente el ceño. «Dígame, ¿qué encontró?». Carmen sostuvo la mirada con la misma intensidad con la que él la observaba. Sus ojos grises parecían querer penetrar en lo más profundo de ella. Pero Carmen no retrocedió. «No lo haré», dijo con calma. «No hasta que usted me diga lo que sabe de este lugar». La expresión de Heitor se endureció. No era enojo, era otra cosa, una mezcla de frustración, cautela y preocupación. Esa preocupación que había ocurrido el día anterior volvía a reflejarse en sus ojos. «Señora Villaseñor», comenzó él, pero se detuvo cuando descubrió que estaba demasiado cerca de ella. Ambos parecieron darse cuenta de la proximidad al mismo tiempo. Carmen sintió cómo el aire entre ellos se hacía más denso, más cálido, más peligroso. Heitor apartó la mirada apenas un instante, pero luego volvió a fijarla en ella con una intensidad diferente.
casi vulnerable. «No debería estar sola en esta casa», dijo en voz baja. «Y sin embargo, lo estoy». Heitor apretó los labios, como si algo dentro de sí mismo estuviera librando una batalla. Luego dio un paso hacia atrás, recuperando la distancia que había perdido. «Por favor, escuche lo que voy a decirle», añadió con tono firme. «No baje sola al sótano. No toque nada que esté sellado. No permita que nadie se acerque a ese lugar sin que yo lo sepa». «¿Por qué no?», preguntó Carmen. «Porque ese lugar guarda algo que nadie debería despertar». Las palabras no fueron pronunciadas, pero Carmen las sintió. Estaban en los ojos de él, en la manera en que el viento movía su casaca, en el silencio que los rodeaba como un manto pesado. «Porque este rancho tiene un pasado que podría dañarla», dijo por fin. Carmen sintió un leve temblor, pero no era de miedo. Era la certeza de que aquel hombre le ocultaba algo que la involucraba de una forma que ella aún no comprendía. «Entonces, dígame qué es», insistió. Heitor abrió la boca como si fuera a hablar, pero en ese instante un estruendo dentro de la casona los interrumpió. Un sonido fuerte, seco, como si algo se hubiera caído o sido movido bruscamente. Ambos se voltearon al mismo tiempo. Carmen sintió el corazón golpearle el pecho. Heitor frunció el ceño. Su mirada se llenó de alerta. «¿Quién está adentro?», preguntó él. «No lo sé», respondió Carmen, sintiendo cómo el frío le recorría la espalda. Heitor caminó rápidamente hacia la entrada, y Carmen lo siguió de cerca. Al cruzar el umbral, encontraron el salón principal vacío. Pero la puerta del sótano, la puerta sellada, tenía una marca nueva, una marca profunda, como si alguien hubiera intentado forzarla. Carmen sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Heitor pasó los dedos por la grieta fresca y su rostro se ensombreció aún más. «Alguien estuvo aquí», dijo. «Rodolfo», murmuró Carmen. Heitor negó con la cabeza. «No, esto no lo hizo él». La tensión en el ambiente era tan intensa que Carmen sintió que podía tocarla. Algo estaba ocurriendo bajo aquella casa, algo que escapaba de toda lógica. Y ese día, más que nunca, tuvo la certeza de que su llegada al rancho no había sido casual. Heitor la miró entonces, y por un momento que pareció eterno, ambos compartieron un silencio lleno de emociones contenidas. «Señora Villaseñor», dijo él suavemente, pero no llegó a terminar la frase. El suelo bajo sus pies volvió a emitir un sonido profundo, como un susurro gutural que provenía del subsuelo. Un sonido que no pertenecía a ningún ser vivo, sino a la tierra misma. Carmen sintió que su destino acababa de entrelazarse con ese rancho para siempre. Y por primera vez vio en los ojos de Heitor un temor que no había mostrado antes. Un temor que no era por él, era por ella. La tarde caía lentamente sobre el valle poblano, extendiendo un resplandor dorado que teñía los campos resecos y las paredes desgastadas del rancho. Carmen Villaseñor caminaba por el corredor principal de la casona, con el corazón inquieto y la mente colmada de preguntas que no encontraban respuesta. Desde aquella mañana, después de haber visto la marca fresca en la puerta sellada del sótano y de escuchar aquel sonido profundo proveniente del subsuelo, su espíritu no había hallado reposo. El silencio que rodeaba la casona ya no era un silencio común. Era un silencio expectante, como si las sombras aguardarían un movimiento, una palabra, un descubrimiento. Carmen no sabía qué fuerzas se movían bajo aquella tierra, pero sentía que la vida entera la había llevado hasta ese punto. Mientras avanzaba, el aire se volvió más frío, como si una corriente subterránea recorriera la estructura, filtrándose entre las grietas de la madera. Al entrar al salón principal, su mirada se posó inmediatamente en la puerta sellada. La marca nueva seguía allí, como una cicatriz que no dejaba de recordarle la vulnerabilidad de su posición. ¿Quién intentaría abrirla?, murmuró para sí, sintiendo el peso de sus propios pensamientos.
Antes de que pudiera acercarse, un golpe en la puerta principal la sobresaltó. Caminó con rapidez, aferrándose al borde de su rebozo, y abrió la puerta con cautela. La figura de doña Aurelia, su tía, apareció envuelta en un rebozo azul oscuro, con su expresión serena pero preocupada. «Carmen, hija, vine tan pronto como pude», dijo la mujer, avanzando con pasos cortos pero decididos. «Una vecina me dijo que el señor Arriaga estuvo aquí esta mañana y que algo ocurrió». Carmen sintió un breve alivio al ver un rostro querido. «Pasa, tía, no sé cómo explicarlo, pero este lugar parece guardar más que polvo y ruinas». Doña Aurelia recorrió la casona con los ojos, examinando cada rincón como si pudiera percibir los secretos que ocultaba. Finalmente, ambas se sentaron en el salón, cerca de una mesa antigua cuya superficie tenía marcas de uso y manchas de humedad. «Este rancho no ha conocido paz desde hace muchos años», comentó la mujer mayor con voz suave. «Tu abuelo hablaba de él como un lugar marcado por historias rotas». Carmen frunció el ceño. «¿Por qué nadie me dijo nada antes de heredarlo?». Doña Aurelia tomó su mano con delicadeza. Tal vez porque quienes sabían tenían miedo de recordarlo. Un estremecimiento recorrió el pecho de Carmen. Antes de que pudiera preguntar más, el crujido de pasos en el exterior llamó su atención. La puerta principal volvió a resonar con un golpe firme. Carmen se levantó, sintiendo un presentimiento que se alojaba profundamente en su interior. Al abrir, se encontró con la imponente figura de don Heitor Arriaga. La luz del atardecer resaltaba su porte elegante. Llevaba una casaca de paño verde oscuro, abotonada hasta el cuello, y un chaleco beige que contrastaba con su piel ligeramente morena. Sus botas altas estaban cubiertas de polvo del camino, y su cabello, recogido hacia atrás, brillaba bajo el sol agonizante. Pero lo que más llamaba la atención eran sus ojos grises, cargados de inquietud. «Necesito hablar con usted, señora Villaseñor», dijo él, sin ocultar el tono urgente en su voz. Carmen se apartó para permitirle entrar. Doña Aurelia se levantó y saludó con una inclinación respetuosa, aunque en su mirada había una mezcla de desconfianza y temor. «Señora Arriaga», dijo la mujer mayor, «no esperaba verlo aquí a estas horas». Heitor la saludó con cortesía, pero su atención volvió enseguida hacia Carmen. «¿Podemos hablar a solas?». Carmen sintió un leve temblor en las manos, aunque mantuvo la compostura. «¿Claro?». Doña Aurelia, entendiendo sin necesidad de palabras, se retiró hacia la cocina, dejándolos en el salón iluminado por la tenue luz del atardecer. Heitor respiró hondo, como si necesitara reunir fuerzas. «Lo que voy a decirle no es sencillo, pero es necesario. Escucho». La mirada de él se dirigió hacia la puerta sellada del sótano. «Ese lugar, ese sótano, no es como los demás». Carmen sintió un nudo en la garganta. «Lo sé. Algo ocurre allí abajo, algo que no entiendo». Heitor avanzó un paso, acercándose tanto que Carmen sintió el calor leve que emanaba de su cuerpo. La tensión entre ellos era palpable, silenciosa, profunda. «Hay cosas que es mejor no despertar», dijo él en voz baja, con una mezcla de dolor y protección. «Cosas que pertenecen a un pasado oscuro que aún no está del todo enterrado». «Entonces dígame qué sabe», pidió ella, con una firmeza que lo hizo detenerse. Heitor bajó la mirada unos segundos, como si estuviera librando una batalla interna. Cuando volvió a levantarla, había en sus ojos una vulnerabilidad inesperada. «No puedo decírselo todo», admitió, «pero sí puedo decirle que su herencia no es una casualidad». El corazón de Carmen dio un vuelco. «¿Qué quiere decir?». «Que este rancho alguna vez perteneció a una rama de su familia que desapareció bajo circunstancias turbias. Mi familia nunca me habló de eso. Quizá porque temían lo que podría salir a la luz». Carmen sintió que la respiración se le detenía. El ambiente alrededor de ellos parecía más denso, más oscuro, como si la casa escuchara cada palabra. «¿Por qué le preocupa tanto que yo esté aquí?».
preguntó ella, tratando de mantener la calma. Heitor sostuvo su mirada y por un instante Carmen creyó ver en él una emoción más profunda que la preocupación. Una emoción intensa, contenida, porque no soportaría que algo la dañara. Las palabras resonaron en el aire como un susurro prohibido. El pecho de Carmen se calentó de una manera inexplicable. La cercanía entre ellos se volvió casi peligrosa, como si un solo ademán pudiera quebrar la barrera invisible que los mantenía separados. No llegaron a decir nada más porque un trueno lejano retumbó de repente, anunciando una tormenta inminente. El cielo, que hacía apenas un rato estaba dorado, se había cubierto ahora de nubes oscuras que avanzaban con rapidez. «Viene una tormenta fuerte», advirtió Heitor, mirando hacia la ventana. «No debe quedarse sola esta noche. Mi tía está conmigo. No es suficiente». La voz de él se tensó. «El rancho puede ser traicionero cuando llueve». Carmen quiso preguntar más, pero un relámpago iluminó la habitación, seguido de un trueno que sacudió los cimientos de la casona. El viento comenzó a aullar entre las ventanas, filtrándose como un lamento antiguo. Doña Aurelia corrió desde la cocina. «Carmen, hija, el camino se está inundando. No podremos salir de aquí». Heitor frunció el ceño. «Entonces no puedo permitir que pasen la noche solas». «¿Qué propone?», preguntó Carmen. «Que vengan conmigo. Mi hacienda está cerca y es segura». Carmen dudó. La idea de quedarse bajo el mismo techo que ese hombre que despertaba emociones que ella no sabía manejar, la intimidaba. Pero quedarse en el rancho durante la tormenta también le producía un temor profundo. Otro trueno hizo temblar las ventanas. «Está bien», dijo finalmente. «Iremos». Heitor asintió, aunque en sus ojos apareció un destello que parecía alivio, y algo más. Con la ayuda de él, ambas reunieron lo indispensable. El viento sacudía los árboles, arrancando hojas y levantando polvo. Cuando salieron, la lluvia ya había comenzado a caer, fría y violenta. Heitor tomó el brazo de Carmen con delicadeza, pero con firmeza. «Camine cerca de mí». Ella sintió el roce de sus dedos, un contacto suave que la estremeció sin saber por qué. Montaron en el carruaje del hacendado y emprendieron el trayecto hacia la hacienda Arriaga. La tormenta caía con fuerza, golpeando el carruaje como si quisiera detenerlos. El sonido de los cascos contra el barro se mezclaba con el rugido de los truenos. Carmen miró por la ventana, viendo cómo el rancho quedaba atrás, envuelto en sombras y lluvia. Por un instante sintió que algo dentro de la casa, algo que no comprendía, las observaba partir. Heitor, sentado frente a ellas, no dejaba de mirar a Carmen. Sus ojos grises, tensos y brillantes bajo la luz de los relámpagos, parecían buscar certezas que él mismo no tenía. Finalmente, se atrevió a hablar. «No tenga miedo». Carmen lo miró. La lluvia caía en cascadas sobre el cristal, distorsionando el mundo exterior, dejando solo el interior del carruaje, donde el único peligro real era el latido acelerado de su propio corazón. «No tengo miedo de la tormenta», dijo ella con sinceridad. Heitor sostuvo su mirada, comprendiendo lo que no dijo. Y durante unos instantes, que parecieron eternos, ambos quedaron atrapados en un silencio cargado de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar, pero que ya estaba allí, tendiendo lazos invisibles, preparándose para cambiarlo todo. La tormenta había cesado durante la madrugada, dejando tras de sí un aroma húmedo que impregnaba cada rincón de la hacienda Arriaga. El cielo, todavía grisáceo, anunciaba un día frío, cargado de ese silencio profundo que precede a nuevas revelaciones. Carmen Villaseñor abrió los ojos lentamente, sintiendo por un instante que no sabía dónde estaba. La habitación en la que había dormido era amplia, con paredes blancas decoradas con molduras delicadas, un ventanal alto que dejaba entrar la luz tenue del amanecer y un armario de madera fina tallado a mano.
El contraste entre ese lugar y la casona en ruinas del rancho era tan grande que por un momento se sintió fuera de lugar, como si hubiera entrado sin permiso en una vida que no le pertenecía. Recordó la tormenta, el trayecto difícil hasta la hacienda y la tensión silenciosa que había flotado en el carruaje. Recordó, sobre todo, la mirada de don Heitor Arriaga, que la había despertado más que los relámpagos y más que el estruendo del cielo. Se incorporó lentamente, ajustando su rebozo gris sobre los hombros. Doña Aurelia dormía en la habitación contigua, exhausta por la preocupación del día anterior. Carmen cruzó el corredor, con el sonido de sus pasos suavizado por el tapiz oscuro del piso. Al llegar a un balcón interior, vio los jardines empapados y las fuentes apagadas, como si el agua aún guardara el reflejo del caos nocturno. Mientras observaba, escuchó pasos acercándose. Giró lentamente y vio a una criada joven inclinándose con respeto. «El señor Arriaga la espera en el comedor, señora», informó con voz suave. Carmen agradeció con un leve movimiento de cabeza y siguió a la muchacha por los pasillos amplios, donde los retratos de generaciones pasadas parecían contemplarla con silenciosa severidad. Cada cuadro era una historia detenida, con miradas fijas que parecían conocer verdades antiguas. Cuando pasaron frente a un retrato grande en particular, Carmen sintió un estremecimiento. Era el de una mujer joven, de cabello oscuro y rostro fino, extrañamente parecida a ella. La criada notó su reacción. «Dicen que esa señora fue muy querida. Murió hace muchos años». «¿Cómo se llamaba?», preguntó Carmen, incapaz de apartar la vista del cuadro. «Doña Elvira Arriaga, hermana del padre del señor Heitor». Un impulso inexplicable hizo que Carmen acercara la mano al marco del retrato, pero se contuvo. No quería que la criada pensara que estaba siendo indiscreta. Sin embargo, la inquietud quedó clavada en su pecho. La joven la condujo hasta el comedor. Don Heitor estaba de pie junto a la cabecera de la mesa larga, vestido con una casaca de color borgoña que resaltaba la seriedad de su porte. Al verla entrar, inclinó levemente la cabeza, pero sus ojos grises se suavizaron de un modo que delataba una emoción que él mismo parecía intentar contener. «Buenos días, señora Villaseñor», dijo con voz grave. «Buenos días, señora Arriaga», respondió ella, tomando asiento con delicadeza. Él esperó a que la criada sirviera el desayuno antes de continuar. La tensión en la habitación era sutil como un hilo invisible que los unía desde el momento en que sus miradas se cruzaron. «Espero que haya podido descansar», comentó Heitor sin apartar los ojos de ella. «Dormí lo suficiente», respondió Carmen. «Se lo agradezco». Heitor asintió, pero parecía que su mente estaba en otra parte, como si luchara consigo mismo para decir algo importante. «Quiero que sepa que no traje a usted y a su tía aquí por cortesía», admitió. «Lo hice porque este lugar es más seguro que aquel rancho durante una tormenta». «Lo comprendo», dijo Carmen, aunque sabía que había más en sus palabras que simple preocupación por el clima. Heitor respiró hondo, apoyando una mano sobre el respaldo de su silla. «El rancho que usted heredó no es un lugar cualquiera. Tiene un peso histórico que ni siquiera imagina». Carmen lo observó fijamente. «Y sin embargo, parece que todos saben más de él que yo. Porque algunos nos encargamos de que así fuera», confesó él, bajando la mirada por un instante. Antes de que pudiera pedir explicaciones, la puerta del comedor se abrió de golpe. Rodolfo Ibarrondo entró empapado, con el cabello enmarañado y respirando agitadamente. La criada dejó caer un plato por el susto. «Señor Arriaga», exclamó Rodolfo sin reverencias ni prudencia, «necesito hablar con usted». Heitor se tensó, avanzando hacia él. «¿Cómo se atreve a entrar así en mi casa?». Rodolfo miró a Carmen nervioso. «Es importante». Carmen sintió un escalofrío. Rodolfo había llegado al amanecer a pesar del lodazal que la tormenta había dejado en los caminos.
Algo grave debía haber ocurrido. Heitor lo tomó del brazo y lo llevó hacia un rincón apartado. La tensión entre ambos era palpable. Carmen no escuchaba el intercambio exacto, pero veía los gestos bruscos de Rodolfo, la rigidez en el rostro de Heitor, el temor que agitaba las manos del capataz. Finalmente, Heitor dijo en tono seco: «Vaya a esperarme al zaguán. No haga nada más hasta que hable con usted». Rodolfo asintió y salió, lanzando una última mirada inquieta hacia Carmen. Ella se levantó lentamente de la mesa. «Señor Arriaga, ¿qué sucede?» Heitor volvió hacia ella. Sus ojos grises, siempre dominantes, ahora mostraban un brillo diferente, una mezcla peligrosa de duda, preocupación y algo que se acercaba demasiado a la vulnerabilidad. Anoche, mientras la tormenta caía, algo más ocurrió en su rancho, dijo él. Algo que debemos revisar cuanto antes. El corazón de Carmen latió con fuerza. ¿Qué ocurrió exactamente? Eso es lo que debo confirmar. Pero tengo motivos para creer que alguien estuvo dentro de la casona mientras usted no estaba. La sangre pareció huírsele del rostro. ¿Alguien abrió la puerta sellada? No lo sé. Heitor se acercó bajando la voz. Pero no permitiré que usted regrese sola a un lugar donde podría estar en peligro. Carmen sintió un calor súbito en la garganta, un nudo que no sabía si era miedo o emoción. La proximidad de él, la seriedad en su mirada y la tensión de sus palabras la envolvían por completo. «Usted habla como si la vida de uno de los dos dependiera de ello», murmuró Carmen. Heitor sostuvo su mirada sin apartarse. «Es que así es». Hubo un silencio que se extendió entre ellos como una caricia invisible. Un silencio cargado de sentimientos no pronunciados, pero imposibles de ignorar. Carmen sintió un temblor en el cuerpo, uno que no provenía de miedo, sino de la conciencia creciente de que ese hombre, tan temido por todos, se estaba revelando ante ella de una forma inesperada. Doña Aurelia entró en ese instante, rompiendo el momento con su presencia tranquila. «¿Irán al rancho?», preguntó. «Sí», respondió Heitor, «pero no sin antes explicarle algo, señora Villaseñor». Carmen se preparó, temiendo lo que vendría. Heitor tomó aire profundamente, como quien está a punto de abrir una puerta interior muy antigua. El rancho que usted heredó no fue abandonado por casualidad. Su familia tuvo un vínculo con los Arriaga hace décadas, un vínculo que terminó de manera abrupta y dolorosa. Carmen sintió que sus rodillas temblaban. «Mi familia», murmuró. «Sí. Y lo que está enterrado bajo ese sótano tiene relación con lo que ocurrió entonces. ¿Por qué nadie me lo dijo?» Heitor desvió la mirada, como si esa respuesta le quemara la lengua. «Porque algunos secretos se guardaron para proteger a quienes no tuvieron culpa de nada». «¿Y ahora?», preguntó Carmen. Heitor volvió a mirarla. Esta vez no había dureza en sus ojos, sino una honestidad que la golpeó como un soplo de viento frío. Ahora ya no puede ocultarse. Doña Aurelia se llevó una mano al pecho. Su respiración se volvió temblorosa, como si empezara a recordar algo que había querido olvidar. «Carmen», susurró, «hay cosas que nunca supe cómo decirte». La cabeza de Carmen dio un giro leve, como si el mundo empezara a reacomodarse alrededor de una verdad que llevaba años escondida. Heitor extendió una mano hacia ella sin tocarla, pero ofreciendo un apoyo que iba más allá de las palabras. «Lo que encontremos hoy en ese rancho», murmuró él, «marcará el camino que usted deberá seguir». Carmen respiró hondo, sintiendo cómo su destino la llamaba con fuerza desde aquel sótano oscuro que aún no había logrado abrir. «Estoy lista», dijo. Heitor asintió. «Entonces volvamos». El sol de la mañana apenas había logrado atravesar las nubes densas que cubrían el valle poblano cuando Carmen Villaseñor regresó al rancho acompañada de don Heitor Arriaga. La tierra, aún húmeda por la tormenta reciente, desprendía un aroma terroso y frío que se impregnaba en el aire. Cada paso que daban hacia la casona parecía resonar más de lo normal,
como si el rancho mismo quisiera anunciar que no había olvidado lo ocurrido durante la noche. Doña Aurelia, demasiado nerviosa para acompañarlos, se quedó en la hacienda Arriaga bajo la insistencia de Heitor, quien consideró que el regreso al rancho podía no ser seguro para ella. Carmen había querido protestar, pero en su interior sabía que su tía necesitaba reposo. Ahora, caminando junto al hacendado, sentía un peso distinto en el pecho, uno que no venía del temor, sino de la fuerza silenciosa que ejercía la presencia de él. Era como si cada movimiento de Heitor tuviera eco en ella, como si el roce del aire que lo rodeaba fuese suficiente para estremecerla. «Debe tener cuidado», dijo él, mientras avanzaban por el sendero que conducía al corral. Su voz grave rompió la quietud con una suavidad controlada. «No sabemos quién estuvo aquí anoche». «Lo sé», respondió Carmen, ajustando su rebozo gris. «Pero no puedo seguir ignorando lo que está oculto bajo mi propio techo». Heitor la observó de reojo. Sus ojos grises revelaban una mezcla compleja de emociones. «No quiero que corra ningún riesgo». «Y yo no quiero vivir rodeada de secretos», replicó Carmen. «Ni del rancho, ni de nadie». Heitor apretó ligeramente la mandíbula ante esas palabras, pero no contestó de inmediato. Caminó unos pasos más, penetrando en el silencio húmedo que envolvía la casona. Finalmente dijo: «No soy su enemigo, señora Villaseñor. No dije que lo fuera. Pero me mira como si no supiera si puede confiar en mí», murmuró él, con un tono que la atravesó por completo. Carmen sintió cómo el corazón le latía con fuerza, aunque mantuvo la voz firme. «Tal vez porque sé muy poco de usted, y demasiado de lo que todos dicen». Heitor se detuvo. La miró con una intensidad tan profunda que por un instante ella no pudo respirar. «¿Y qué dicen?», preguntó él. «¿Qué es el hombre más temido del valle?». La expresión de él cambió sutilmente. No fue enojo lo que apareció en su rostro, sino una sombra más dolorosa, más íntima. «Eso no me sorprende». «¿Es verdad?», preguntó Carmen. Heitor mantuvo la mirada fija en ella, como si la pregunta hubiera tocado una fibra que no quería mostrar. Pero antes de que pudiera responder, un ruido seco proveniente del interior de la casona interrumpió la tensión. Carmen dio un paso hacia adelante, pero Heitor la detuvo suavemente, colocando una mano firme sobre su brazo. Ese gesto, aunque leve, recorrió la piel de ella como un fuego lento. «Déjeme entrar primero», dijo él. «Si alguien sigue dentro, no permitiré que se acerque a usted». Carmen asintió, sin poder desprenderse de la sensación cálida que dejó la mano de él. Heitor empujó la puerta principal, que crujió con un sonido lastimero. La luz tenue iluminó el salón principal, revelando polvo en remolinos y sombras alargadas. Carmen lo siguió con cautela, manteniendo cierta distancia, pero sin perderlo de vista ni un segundo. Su presencia llenaba la habitación, y la tensión entre ellos parecía crecer a cada paso. La puerta sellada del sótano seguía intacta, pero había nuevas marcas en el piso, como si alguien hubiera arrastrado algo durante la noche. Carmen sintió un escalofrío. «Heitor», dijo en voz baja. Él la miró. «Lo veo». Se acercó a las marcas y se inclinó para examinarlas. Rozó el suelo con los dedos y luego se quedó quieto, pensativo. «No es reciente. Quizás ocurrió antes de la tormenta». «¿Cree que Rodolfo tuvo algo que ver?», preguntó Carmen. Heitor se levantó con el ceño fruncido. «No lo sé, pero su comportamiento en la hacienda Arriaga no fue el de un hombre inocente». «Él dijo que era importante», recordó Carmen. Parecía desesperado. Lo estaba. Heitor volvió su mirada hacia el sótano. «Pero no sé si por miedo o por culpabilidad». Carmen sintió un nudo en el estómago. La casa, silenciosa, parecía escuchar cada palabra como si aguardara un desenlace. «Quiero bajar», dijo ella de repente. Heitor giró la cabeza hacia ella con brusquedad. «No». «Es mi rancho», insistió Carmen, dando un paso hacia la puerta sellada.
Tengo derecho a saber qué hay ahí abajo. Heitor avanzó rápidamente y se colocó frente a ella, bloqueando su paso. No la tocó, pero su proximidad era tan intensa que Carmen sintió el calor de su pecho, la fuerza contenida en sus brazos, la tensión que surgía entre los dos como una corriente eléctrica. «No bajaré allí», dijo él en un susurro firme, «hasta asegurarme de que no corre peligro. No tengo miedo». «Yo sí», confesó Heitor. Carmen parpadeó sorprendida. Él jamás mostraba vulnerabilidad ante nadie. Verla así, tan clara y desnuda en sus palabras, la conmovió más de lo que estaba dispuesta a admitir. «¿Tiene miedo por usted?», preguntó ella con la voz casi quebrada. «No», respondió él, «por usted». El silencio que siguió parecía un abrazo, un roce invisible que la estremeció desde el corazón hasta la piel. No había erotismo en ese momento. La fuerza residía en la emoción, en el gesto contenido, en la mirada que parecía querer decir todo lo que sus labios callaban. Carmen respiró hondo. Sabía que no podía forzar la puerta del sótano en ese instante. Sabía también que la verdad no tardaría en revelarse. «Está bien», murmuró. «No bajaré. Todavía». Heitor asintió, aunque la tensión de su postura revelaba que estaba lejos de relajarse. «Gracias», dijo él, con voz grave. Ella se giró hacia la ventana buscando un respiro. El rancho tenía un aspecto más melancólico que de costumbre, como si la tormenta hubiera despertado viejas memorias atrapadas en los muros y en la tierra. «Deberíamos revisar el exterior», sugirió Carmen. «Los establos, los corrales, quizás haya señales afuera también». Heitor aceptó la propuesta. Caminaron juntos hacia el exterior, y mientras avanzaban por el camino que bordeaba los corrales, la luz nublada del día los envolvía en una atmósfera casi espectral. Había charcos de agua que reflejaban el cielo gris. Las hojas caídas formaban un tapiz irregular sobre la tierra, y al fondo el corral parecía más abandonado que nunca, con las tablas húmedas y las cuerdas colgando como brazos cansados. Heitor se detuvo frente al corral. «Hace años que nadie usa este lugar, pero alguien estuvo aquí hace poco», dijo Carmen señalando huellas confusas en el barro. Heitor se agachó para examinarlas. «Son recientes y no son de Rodolfo». «¿Cómo puede saberlo?» «Porque Rodolfo cojea levemente del pie derecho. Estas huellas no muestran ninguna desviación». Carmen lo observó con atención. Había algo en Heitor que siempre la sorprendía. Conocía detalles mínimos, señales que pasaban desapercibidas para los demás. Y aunque su reputación era la de un hombre frío e implacable, en esos pequeños gestos había sensibilidad, inteligencia y un sentido de alerta que no mostraba por orgullo, sino por necesidad. «¿Cree que alguien más está interesado en el rancho?», preguntó Carmen. Heitor se puso de pie, se acercó a ella y la miró profundamente. «Creo que usted ha despertado algo que otros preferían dejar dormido». Carmen sintió que la respiración se le aceleraba. «¿Yo?» «Su presencia aquí cambia cosas, Carmen». Ella sintió un sobresalto al escuchar su nombre en los labios de él, tan suave, tan íntimo, tan diferente de la formalidad habitual. Heitor pareció darse cuenta del impacto que causaba en ella, porque su mirada se suavizó. «Perdone», dijo él, aunque su voz no tenía rastro de arrepentimiento. «A veces olvido que no debo decir mi nombre», completó ella. Los ojos de Heitor brillaron. «Decirlo así». Un silencio profundo los envolvió. El aire entre ellos parecía vibrar, cargado de un sentimiento que ninguno se atrevía a nombrar, pero que ambos sentían. Carmen apartó la mirada, intentando recomponer su respiración. Heitor también desvió la vista, apretando los labios mientras recuperaba el control. «Deberíamos revisar el establo», sugirió él. Caminaron juntos hacia la estructura desgastada. Dentro, el olor a madera mojada mezclado con paja vieja llenaba el ambiente.
Carmen observó las vigas caídas, los restos de útiles rotos, telescopios antiguos de madera y un baúl semiabierto en un rincón. «Esto estaba cerrado antes», dijo ella. Heitor abrió el baúl con cuidado. Dentro había papeles húmedos, una manta vieja y una caja pequeña de metal. La caja tenía el mismo escudo grabado que Carmen había visto en el anillo. «Ese símbolo», comenzó Carmen. Lo que iba a decir quedó suspendido cuando Heitor tomó la caja en sus manos. La examinó con gesto sombrío. «Esto no debería estar aquí». Carmen sintió que su corazón latía con fuerza. «¿Reconoce el símbolo?» Heitor levantó la vista lentamente. «Sí». «¿Qué significa?», preguntó ella con la voz temblorosa. La expresión de él era una mezcla dolorosa de temor y resignación. «Significa que el pasado no ha terminado». Carmen tragó saliva. «Se lo juro», dijo Heitor, acercándose a ella con una sinceridad feroz. «Voy a protegerla de todo lo que venga, pero necesito que confíe en mí». Carmen sintió que el aire se volvía más cálido, más denso. Los ojos grises de él parecían envolverla, sostenerla, suplicar algo que iba más allá de las palabras. Ella bajó la mirada, no para evitarlo, sino para encontrar fuerzas. Luego, lentamente, volvió a alzarla. «Confío en usted más de lo que debería». La expresión de Heitor cambió. No fue una sonrisa ni una tensión. Fue algo más íntimo, algo que solo se revela cuando dos almas comienzan a reconocerse. Pero no hubo tiempo para más, porque entonces, desde la casona, llegó el sonido de un golpe seco, un golpe que hizo vibrar las paredes y que recorrió el rancho como un susurro de advertencia. Heitor se enderezó de inmediato. «Alguien está dentro», dijo, y así, sin otra palabra, ambos corrieron hacia la casona sabiendo que aquello que los esperaba no sería sencillo, ni seguro, ni casual. El atardecer caía sobre el rancho con una lentitud inquietante, como si el cielo dudara entre teñirse de oro o dejarse consumir por la oscuridad. Carmen Villaseñor y don Heitor Arriaga avanzaban con pasos firmes hacia la casona después de escuchar aquel golpe seco que había resonado en el interior, un sonido que parecía provenir de lo profundo, del mismo origen del misterio que rodeaba la propiedad. El aire estaba frío, impregnado de humedad y de una sensación eléctrica difícil de describir, como si cada partícula anunciara que algo estaba a punto de suceder. El corazón de Carmen latía con fuerza. No podía apartar la sensación de que alguien los vigilaba. Heitor caminaba a su lado, tenso, preparado para enfrentar a quien estuviera dentro. Su presencia la rodeaba como un escudo invisible. Cada movimiento de él la reconfortaba y la inquietaba a la vez. Al llegar a la entrada, Heitor levantó una mano pidiendo silencio. La puerta estaba entreabierta, movida por el viento o por la mano de alguien que no había tenido tiempo de cerrarla. Carmen contuvo la respiración. «Quédate detrás de mí», murmuró él con voz grave. «Puedo cuidarme sola», respondió ella, aunque la tensión hacía que su voz vibrara. «No quiero que corras ningún riesgo», insistió él, mirándola un instante con una intensidad que la estremeció. Carmen asintió, incapaz de discutir frente a la carga emocional que había en esas palabras. Heitor empujó la puerta y ambos entraron al salón principal. El interior estaba oscuro, apenas iluminado por los últimos rayos del día que se filtraban por las ventanas sucias. Todo parecía en su lugar, pero había un olor nuevo, un aroma a humo. «¿Huele eso?», preguntó Carmen, con un hilo de voz. Heitor frunció el ceño. Sí, ella sintió cómo la angustia la invadía. El olor era débil, pero no podía ser ignorado. Venía desde la parte trasera de la casona, donde se encontraba la cocina antigua y uno de los pasillos que conducía al exterior. «Quédese aquí», ordenó Heitor con firmeza. «No», dijo Carmen, tomando una bocanada de aire. «No voy a quedarme sin saber qué está pasando».
Él quiso protestar, pero algo en la mirada decidida de ella lo detuvo. Un instante de complicidad silenciosa los unió, como si ambos entendieran que ya no era posible protegerse mutuamente manteniendo distancia. Caminaron juntos hacia el pasillo. El olor a humo se volvió más intenso. Entonces lo escucharon, un crujido, luego otro, y después un resplandor anaranjado que comenzó a filtrarse desde el fondo del corredor, moviéndose como una lengua de fuego recién nacida. Carmen llevó la mano al pecho. —¡Heitor! Él respondió de inmediato. Alguien encendió fuego. Echaron a correr hacia la parte trasera de la casona. Y allí, en lo que había sido una pequeña sala de almacenamiento, encontraron las cajas de madera ardiendo. Las llamas crecían con rapidez, avivadas por trapos empapados en aceite que alguien había colocado con evidente intención. Carmen sintió que las piernas le temblaban. «Esto no es un accidente». «No», dijo Heitor, y su expresión se tornó sombría. «Esto fue provocado». Las llamas comenzaban a reptar por la pared, lamiendo la madera antigua con ferocidad. El humo llenó el aire, obligándolos a retroceder. «Debemos salir», ordenó Heitor, tomando la mano de Carmen con fuerza. La estructura podría colapsar. Pero al girar hacia la salida una voz resonó detrás de ellos. «Esto apenas empieza». Ambos voltearon. En la penumbra del pasillo, entre sombras proyectadas por la luz del fuego, apareció Rodolfo Ibarrondo. Su rostro estaba tensado por la furia, los ojos encendidos por una mezcla de miedo y desesperación. «Rodolfo, ¿qué hiciste?», exclamó Carmen, incapaz de creer la escena. Rodolfo avanzó unos pasos, y la luz anaranjada reveló el sudor en su frente, la tierra impregnada en su camisa de manta y el brillo afilado de un cuchillo en su mano derecha. «Lo que debía ser desde el principio», respondió él con voz agitada. «Ese sótano guarda más de lo que imagina, y no voy a permitir que nadie se interponga entre lo que es mío. La única dueña de este rancho es la señora Villaseñor», replicó Heitor, poniéndose delante de Carmen como barrera humana. «¿Dueña?», rió Rodolfo con amargura. «Ella no sabe ni la mitad de lo que hereda. Ella no comprende el valor real de lo que está enterrado aquí, pero yo sí». Carmen dio un paso adelante temblorosa. «No se trata de tesoros, Rodolfo. Esto es algo más profundo». «Sí», gritó él de forma desgarradora. «Mucho más profundo. Usted no entiende, señora. Usted no estuvo aquí cuando todo empezó. Usted no conoce lo que su familia escondió». Carmen sintió un vacío en el estómago. «¿Qué sabe usted de mi familia?». Rodolfo apretó los dientes, respirando agitado. «Más de lo que debería, y más de lo que usted podría soportar». Heitor avanzó un paso, tensando los hombros. «Baje el cuchillo». «No», dijo Rodolfo, retrocediendo hacia el fuego como si la desesperación lo empujara. «He esperado demasiado para quedarme con las migajas. Este lugar será mío, y lo que hay debajo también». El fuego rugió detrás de él, iluminando su figura como un espectro enloquecido. Entonces, de repente, se giró y corrió hacia la parte que llevaba a los túneles del costado. Heitor lo siguió de inmediato. «¡Heitor, no!», exclamó Carmen, pero él ya había desaparecido entre las sombras. La casona comenzó a llenarse de humo oscuro. Carmen sintió que la garganta se le cerraba. Avanzó unos pasos hacia donde Heitor había corrido, rogando que el fuego no se extendiera demasiado rápido. Pero entonces escuchó un sonido distinto, un choque seco, un gemido ahogado, y luego silencio. «¡Heitor!», gritó ella desesperada, corriendo hacia el pasillo lateral. Al llegar a la entrada del corredor que llevaba al acceso de los túneles, vio una escena que nunca olvidaría. Heitor yacía en el suelo, sostenido contra la pared, respirando con dificultad. Había logrado arrebatarle el cuchillo a Rodolfo, pero no antes de que el capataz lo golpeara con fuerza, dejándolo aturdido. Rodolfo, en cambio, escapaba por el pasillo hacia la salida secundaria del rancho.
Carmen se arrodilló junto a Heitor. «Míreme, ¿está herido?», exclamó con la voz quebrada por el miedo. Heitor abrió los ojos lentamente. «No, no es profundo. Estoy bien». Ella lo tomó del brazo, tratando de incorporarlo. La cercanía de sus cuerpos, el roce involuntario, la respiración agitada de ambos. Todo se mezcló en un instante de tensión que no tenía nada que ver con el peligro que los rodeaba, sino con algo mucho más intenso, más íntimo. «Se lo advertí», murmuró él, casi sin aliento. «Le dije que este lugar era peligroso». Carmen sintió que el corazón le ardía. «No voy a abandonarlo», respondió. «No ahora». El fuego avanzaba. El calor ardiente ya se sentía en las paredes. Tuvieron que levantarse y correr hacia la salida principal. Carmen sostuvo a Heitor con determinación, sintiendo su peso, su respiración, su fuerza luchando por mantenerse en pie. El humo los envolvía y las llamas comenzaban a devorar las vigas superiores. «Apóyese en mí», dijo ella con firmeza. Heitor la miró con una intensidad que la dejó sin aliento. «Carmen», murmuró, como si decir su nombre fuera una caricia. Pero no hubo tiempo para más. Ambos salieron por la puerta justo antes de que una parte del techo colapsara con un estruendo feroz. El aire libre los recibió con un golpe frío. Carmen respiró profundamente, tratando de recobrar el aliento. Heitor se apoyó en un poste de madera, limpiándose el sudor y la sangre ligera de la sien. «Está vivo», susurró ella, con un alivio profundo. «Gracias a usted», respondió él, mirándola como si la viera por primera vez. El rancho ardía detrás de ellos, iluminando el cielo nocturno con un resplandor rojizo, y aunque el fuego representaba destrucción, en los ojos de Heitor había algo diferente, una honestidad ferida, una gratitud intensa, una emoción que no se atrevía a nombrar, pero que vibraba en su mirada. Carmen sintió que la respiración se le detenía cuando él dio un paso hacia ella. Él alcanzó a tomar su mano. «Prometo que no permitiré que nada, ni nadie, vuelva a tocarla». El fuego rugió detrás, como si la tierra misma confirmara aquella promesa, y aunque Carmen no lo sabía todavía, esa noche había marcado el inicio de una verdad que cambiaría su vida para siempre. La madrugada se extendía sobre el valle como un velo pálido cuando Carmen Villaseñor abrió los ojos. El cansancio de la noche anterior aún latía en su cuerpo, pero no fue el agotamiento lo que la despertó, sino una inquietud profunda, un presentimiento que la llamó desde el centro del pecho. Afuera, el aire aún olía a humo, a madera quemada, a memoria rota. El rancho había perdido una parte de sí durante el incendio provocado por Rodolfo Ibarrondo, pero no había perdido su voz. Seguía murmurado bajo la tierra, susurrando verdades antiguas que aguardaban ser descubiertas. Se sentó en la cama prestada de la hacienda Arriaga y respiró hondo. Recordó la escena de la noche anterior con una claridad punzante, las llamas avanzando por las paredes, la sombra frenética de Rodolfo y luego Heitor, herido, pero protegiéndola como si su vida dependiera de ello. Aún podía sentir la presión de su mano sobre la suya, la mirada grave, contenida, ardiente, que él le dedicó mientras el fuego iluminaba su rostro. Se puso de pie, arregló su falda oscura y ajustó el rebozo gris sobre sus hombros. Su reflejo en el espejo le devolvió una imagen distinta a la que había visto semanas atrás. Sus ojos castaños, antes apagados por la resignación, ahora tenían un brillo decidido. Su rostro, aunque marcado por la preocupación, mostraba una firmeza nueva, una fuerza que había nacido de la adversidad. Era como si el rancho no solo la hubiera puesto a prueba, sino que también la hubiera despertado. Cuando salió al corredor, encontró a una criada esperándola. «El señor Arriaga desea verla en la biblioteca», anunció la joven, inclinando la cabeza. «Gracias», respondió Carmen con una calma que no sabía de dónde venía.
El camino por los pasillos de la hacienda se sentía distinto esa mañana. Los retratos familiares colgados en las paredes parecían observarla con mayor insistencia. Al pasar frente al cuadro de la mujer parecida a ella, doña Elvira Arriaga sintió nuevamente aquel estremecimiento, como si un lazo invisible la uniera a aquella figura del pasado. Al llegar a la biblioteca, la puerta estaba entreabierta. Empujó suavemente y encontró a Heitor de pie junto al ventanal alto que daba al jardín. Vestía una camisa de lino blanco y un chaleco oscuro, sin la casaca. La luz tenue iluminaba su perfil, revelando las sombras que la preocupación había trazado en su rostro durante la noche. Había una venda fina sobre su sien, producto del golpe recibido durante el enfrentamiento con Rodolfo. Aún así, su porte seguía siendo imponente. Cuando oyó sus pasos, Heitor se giró. «Carmen», dijo su nombre como si fuera una plegaria reprimida. Ella sintió un calor suave ascenderle por la garganta. «¿Cómo se siente?», preguntó, avanzando unos pasos. «Podría responderle que bien, pero no sería del todo cierto», dijo él intentando un gesto de humor que apenas suavizó la tensión. «Aunque le aseguro que todo lo necesario para seguir de pie lo tengo. Me alegra», murmuró ella, sin poder contener la emoción en la mirada. Hubo un silencio breve que vibró entre ambos, cargado de algo profundo, casi palpable. La cercanía emocional que había nacido en medio del peligro seguía allí, pulsando como una verdad silenciosa. Heitor se aclaró la garganta apartando la mirada apenas un instante. Rodolfo no regresó a la hacienda durante la noche. «¿Cree que volverá al rancho?», preguntó Carmen, sintiendo un escalofrío. «Sí», respondió él con suavidad grave, «y por eso debemos adelantarnos». Heitor tomó un documento del escritorio y lo extendió hacia ella. Carmen lo tomó y vio que se trataba de un croquis, un dibujo antiguo y desgastado de los túneles bajo el rancho. «Rodolfo tenía esto», explicó él. «No sé cómo lo obtuvo, pero demuestra que sabía más de lo que decía». Carmen estudió los trazos a mano alzada, un conjunto de pasadizos conectados por una cámara central más grande. Al ver el símbolo en una esquina, las espadas cruzadas y la flor, sintió que el estómago se le tensaba. «Este símbolo es el mismo del anillo que encontré», dijo con voz baja, «y el mismo de la caja que hallamos en el establo», añadió Heitor. «Todo señala un mismo origen». «Las dos familias», susurró Carmen, como si las palabras hubieran estado esperando salir de su boca. «Los Arriaga y los Villaseñor». Heitor levantó la mirada hacia ella. En sus ojos grises había una mezcla de dolor y determinación. «Creo que lo que está bajo ese rancho queda entre nuestras casas desde hace generaciones». Carmen sintió que el aire se volvía más pesado, más espeso. Su respiración se aceleró sin que pudiera evitarlo. «Debemos ir allí», dijo ella finalmente. Heitor sostuvo su mirada. «No quiero que baje a esos túneles si no estoy completamente seguro de que estará a salvo». «Pero quiero saber la verdad», respondió Carmen, con un temblor emocional que él no pasó por alto. Heitor dio un paso hacia ella. «Y se la mostraré, pero no quiero perderla en el intento». Las palabras quedaron suspendidas. Carmen sintió que las mejillas le ardían. No era una declaración, pero tampoco una simple advertencia. Era algo diferente, un sentimiento contenido, como una corriente emocional que atravesaba la habitación sin necesidad de tocarla. Finalmente, Heitor extendió su mano. «Venga conmigo». Carmen la tomó, y ese simple contacto, cálido y firme, pareció sellar un pacto silencioso entre ambos. Partieron hacia el rancho cuando el sol aún luchaba por salir detrás de las nubes. El aire era frío, y los caballos dejaron huellas profundas en la tierra húmeda. Durante el trayecto Carmen miró el paisaje con ojos nuevos. Los cerros lejanos, los árboles golpeados por la tormenta, la vastedad silenciosa del valle. Parecía como si todo estuviera guardando el aliento, aguardando su llegada.
Cuando llegaron al rancho, el olor a humo aún impregnaba el aire. Las paredes ennegrecidas por el fuego ofrecían una visión desgarradora. Carmen sintió el corazón apretarse. Heitor desmontó primero y se acercó para ayudarla a bajar. Sus manos rozaron las suyas con delicadeza, un toque breve pero lleno de una calidez que hizo vibrar su pecho. ¿Lista?, preguntó él. Sí, respondió ella, aunque sabía que nada podía prepararla para lo que encontrarían. Entraron en la casona. El salón principal estaba cubierto de restos quemados, pero la puerta sellada del sótano seguía intacta, como si hubiera desafiado al fuego. Heitor examinó los bordes. «No está cerrada por completo», murmuró. «Puedo abrirla». El sonido de la madera al romperse resonó como un suspiro antiguo. Carmen sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Heitor empujó la puerta y una corriente fría emanó desde el interior, como si el subsuelo guardara el aliento de todos los años en silencio. «Déjeme bajar primero», dijo él. «Bajaré con usted», respondió ella en voz suave pero firme. Heitor no discutió. Había algo en la voz de Carmen que no pedía permiso. Exigía verdad. Descendieron lentamente los escalones de piedra iluminados por una lámpara de aceite. El aire se volvió más húmedo y pesado. El silencio se hizo tan espeso que Carmen sentía que podía tocarlo. Al llegar al fondo, se encontraron con un pasadizo largo, estrecho, construido con piedras antiguas. Avanzaron hasta que el túnel se abrió en una cámara más grande, y ahí lo vieron. Una mesa de madera rota, cofres vacíos, cajas registradas y abandonadas. Documentos dispersos por el suelo, algunos cubiertos de polvo, otros aparentemente manipulados hace muy poco. Carmen se agachó para tomar uno. Su corazón se aceleró al leer el encabezado. «Acta de propiedad y actas de reparto», murmuró en voz temblorosa. Heitor se inclinó a su lado. «Son registros de tierras que debieron repartirse entre varias familias. Y no se repartieron», completó ella, sintiendo que la verdad la golpeaba. Había más documentos, cartas, listas de nombres, planos y un sello antiguo en cada página, el mismo que había visto en el anillo. Carmen sintió el aire escapársele. Esto no solo es historia», dijo ella casi sin voz. «Esto es evidencia». Heitor tomó uno de los documentos y su rostro se endureció. «Esto prueba que alguien desvió tierras y recursos, y que su familia estaba entre quienes fueron perjudicados». Carmen sintió la garganta cerrarse. «Mi familia...» Heitor colocó una mano sobre la suya. «Esto es lo que quería protegerla de...» Ella lo miró, y en esos ojos grises vio algo más que preocupación. Vio una verdad emocional que él llevaba cargando en silencio. «Hizo bien en traerme aquí», murmuró ella. Él entrelazó sus dedos con los de ella, sin pensarlo, y ese contacto, suave y firme, hizo que la oscuridad del túnel pareciera menos fría. «Juntos encontraremos todo lo que haya que encontrar», dijo Heitor. La mirada de Carmen se humedeció, no por el miedo, no por el dolor, sino porque por primera vez, desde que llegó al rancho, no se sentía sola. Siguieron revisando la cámara. Entre los documentos encontraron una lista de nombres. Nombres de familias que habían desaparecido del valle sin dejar rastro. Heitor la leyó en silencio y su expresión cambió. Esto es muy grave», murmuró. «Lo sé», respondió Carmen. «Y no sé cómo reaccionará mi padre cuando descubra...» Carmen levantó la vista de inmediato. Las palabras quedaron suspendidas. Heitor no completó la frase, pero no hacía falta. Carmen sintió un escalofrío. Mientras guardaban los documentos, otro sonido los interrumpió. Un eco lejano, como pasos en el túnel. Heitor se puso en guardia de inmediato. «Vámonos», murmuró. Carmen asintió, tomando los papeles más importantes entre sus brazos. Subieron por la escalera. La luz del día los recibió con un resplandor que los cegó por un instante, y mientras cerraban la puerta detrás de ellos, Carmen supo que el secreto ya no era un misterio.
Era una amenaza viva, y una verdad que cambiaría para siempre las vidas de los Arriaga y de los Villaseñor. El cielo aún estaba cubierto por un manto espeso de nubes oscuras, cuando Carmen Villaseñor llegó a la hacienda Arriaga, llevando en sus brazos el fajo de documentos recuperados del subsuelo. El viento frío de la mañana arrastraba hojas húmedas y hacía crujir las ramas altas de los mezquites, como si la tierra misma advirtiera de un destino que ya no podía ignorarse. Detrás de ella, don Heitor Arriaga desmontó del caballo con movimientos tensos, preocupado no solo por lo descubierto en los túneles, sino también por la reacción que su padre tendría al enterarse. La hacienda estaba en silencio. Un silencio inquietante, distinto al habitual. Los mozos de campo no trabajaban en los corrales todavía. Las ventanas de la casa grande permanecían cerradas y ni siquiera se escuchaba el repique de las ollas en la cocina. Carmen sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. «Algo no está bien aquí», murmuró. Heitor la miró con gravedad. «Mi padre debe haber regresado. Y si vio los papeles... Si vio el símbolo». No terminó la frase. No era necesario. Carmen ya entendía que el apellido Arriaga ocultaba secretos más profundos de lo que imaginaba. Secretos que no solo pertenecían al pasado lejano, sino también al presente inmediato. Al cruzar el zaguán, un criado se apresuró en interceptarlos. «Señor Arriaga», dijo inclinándose, «el patrón está en la sala principal. Ha estado esperando desde el amanecer. Está alterado». Heitor intercambió una mirada con Carmen. «Dígale que vamos hacia allá», ordenó. El criado se retiró corriendo. Heitor se volvió hacia Carmen. «Escúcheme bien, no se quedará sola en ningún momento, pase lo que pase». Carmen sostuvo los documentos contra su pecho y asintió. Sus ojos se encontraron en un instante cargado de tensión emocional. El roce de sus miradas decía más que cualquier palabra. Era una promesa silenciosa, era protección, pero también una inquietud más íntima, algo que ya no podían negar. Entraron juntos a la sala principal. El aire allí era más denso, como si la habitación hubiera sido testigo de un conflicto horas antes y aún guardara el eco de voces elevadas. Al fondo, sentado en un sillón de cuero, estaba don Jacinto Arriaga. Un hombre imponente, de cabello gris oscuro, rostro duro y ojos tan brillantes como los de su hijo, aunque fríos como acero. Vestía una casaca negra con bordes dorados, que le daba un porte casi militar. Cuando los vio entrar, no se levantó. Solo entrecerró los ojos, como evaluando cada gesto. Heitor se adelantó ligeramente, pero no soltó del todo la presencia de Carmen a su lado. «Padre», saludó con firmeza. Don Jacinto levantó una mano, exigiendo silencio. Luego dirigió su mirada cortante hacia Carmen. «Así que usted es la viuda Villaseñor», dijo con voz áspera. Carmen respiró profundo para mantener la compostura. «A sus órdenes, señor Arriaga. Lo que trae en sus manos me pertenece». La puerta se cerró sola detrás de ellos, provocando un sobresalto involuntario en Carmen, pero no retrocedió. Estaba cansada de huir de la verdad. Heitor avanzó medio paso y se interpuso sutilmente entre ella y su padre. «Esos documentos estaban ocultos en su rancho, el que usted nunca mencionó. Ella tiene tanto derecho como cualquiera a conocerlos». Don Jacinto golpeó el brazo del sillón con fuerza. «Ese rancho no debió volver a manos de ningún Villaseñor». Carmen sintió que la sangre se le helaba. «¿Por qué? ¿Qué hizo mi familia?» Jacinto se levantó despacio. Su presencia llenó la habitación como un trueno silencioso. «Heitor no debió permitir que usted bajara a esos túneles. No debió mostrarle nada. Soy dueña de ese rancho», replicó Carmen. «Tengo derecho a saber lo que ocultaron allí». «Ese rancho es una maldición», escupió Jacinto. «Una mancha entre nuestras familias. Lo que había allí abajo debía permanecer enterrado». «Padre», intervino Heitor con voz más intensa, «ya no puede ocultarse». Jacinto se giró hacia él.
Fuiste tú quien rompió la puerta. Lo hice porque alguien la manipuló antes. Alguien quiso destruir esos documentos. Los ojos de Jacinto centellearon con una ira contenida. ¿Estás insinuando que fui yo? Heitor lo miró fijamente. No lo sé, pero sí sé que ha callado demasiado tiempo. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Carmen sintió que el corazón se le comprimía. Las emociones se arremolinaban. Miedo, rabia, tristeza, una sensación de pérdida sin nombre. Jacinto dio un paso hacia ella. Señora Villaseñor, lo que encontró no la hará rica, no la hará poderosa, solo abrirá heridas que no podrán cerrarse. Carmen apretó los papeles. No busco riqueza, señor, solo quiero la verdad. Jacinto soltó una risa amarga. La verdad es peligrosa y también necesaria, respondió ella. Heitor se colocó a su lado, hombro con hombro. Padre, ya no puede detener esto. Alguien más estuvo allí antes de nosotros, alguien que conocía esos túneles, alguien que quiere destruir cualquier rastro. Jacinto cerró los ojos por un instante, y cuando volvió a abrirlos, algo había cambiado en su expresión. No era resignación, era cansancio profundo. Era la sombra de un recuerdo que había guardado durante décadas. Heitor, dijo con una voz rota por primera vez, tú no entiendes lo que estás destapando. Explíqueme entonces, pidió Carmen avanzando un poco pese a la tensión. Explíqueme qué unió o separó a nuestras familias. Jacinto la miró con un brillo extraño, como si viera un fantasma. Usted se parece tanto a ella. ¿A quién?, preguntó Carmen. Jacinto respiró hondo, como quien decide por fin romper un silencio que ha sido su cárcel. A Elvira. Carmen sintió un estremecimiento recorrerle la espalda. ¿La mujer del retrato? Jacinto asintió lentamente. Mi hermana. El corazón de Heitor pareció detenerse. ¿Qué tiene que ver ella con los Villaseñor? Jacinto caminó hacia la ventana, donde la claridad gris del día entraba como un farol triste. Elvira se enamoró de un Villaseñor, dijo él finalmente, contra la voluntad de toda la familia, contra la mía y contra el acuerdo que sostenía nuestras tierras. Carmen sintió que el piso se movía bajo sus pies. ¿Un acuerdo? Un pacto antiguo entre las dos casas, un reparto de tierras, de poder, de obligaciones. Nada debía mezclarse, nada debía romperse. Jacinto apretó los puños. Pero ella se enamoró. El silencio que siguió fue tan profundo que Carmen sintió el pulso en los oídos. «Mi tío», murmuró con la voz apenas audible. «Mi madre me habló de un hermano de mi padre que desapareció cuando yo era niña». Jacinto asintió con una amargura helada. Su tío y mi hermana quisieron escapar. Iban a quedarse con los documentos del pacto para renegociar, para reconstruir algo diferente. Pero no llegaron lejos. Carmen sintió un nudo en la garganta. ¿Qué ocurrió? Jacinto los miró a ambos con una dureza cargada de vergüenza. Los encontraron muertos, junto a la entrada del túnel del rancho. Carmen llevó una mano al pecho. No puede ser. Heitor se quedó rígido, como si una parte de él hubiera sabido, desde hace tiempo, que ese secreto existía. Se dijo que fue un accidente, continuó Jacinto. El pueblo creyó que la tierra había cedido, que los túneles habían colapsado, pero yo siempre supe que no fue así. ¿Qué quiso decir?, preguntó Heitor. Jacinto apretó los labios, conteniendo una verdad dolorosa. Su muerte benefició a más de uno. Carmen sintió que una lágrima escapaba sin permiso. Todo el peso de un pasado que desconocía cayó sobre ella como un golpe seco. Su familia había sido parte de un amor prohibido que terminó en tragedia. Un amor que ahora regresaba, de forma inesperada, a través de ella y de Heitor. Heitor se acercó a Carmen y tomó su mano suavemente, como si uniera los fragmentos de su corazón. «Esto no termina aquí», dijo él con voz profunda. «Juntos vamos a descubrir quién provocó esa tragedia». Jacinto hizo un gesto severo. «Si siguen cavando, no habrá vuelta atrás.
Carmen sostuvo la mano de Heitor. No estamos cavando un hoyo. Estamos sacando a la luz lo que nunca debió enterrarse. Por primera vez, el padre de Heitor la miró no con desprecio, sino con una mezcla de reconocimiento y derrota. Y entonces dijo la frase que heló la habitación. El hombre que más ganó con esa muerte sigue vivo. La llama en los ojos de Heitor ardió. Carmen sintió un estremecimiento recorrerle la piel. ¿Quién?, preguntaron a la vez. Jacinto abrió los labios, pero en ese mismo instante la puerta estalló hacia adentro, y la voz que se escuchó desde el pasillo hizo que todo el cuerpo de Carmen se tensara. Una voz cargada de rabia, miedo y resentimiento, una voz que ya conocían, una voz que venía a reclamar lo que creía suyo. La puerta de la sala principal se abrió de un golpe tan violento que el sonido retumbó en cada pared de la hacienda Arriaga. Carmen Villaseñor dio un paso atrás, apretando con fuerza los documentos contra su pecho. Heitor se colocó delante de ella por instinto, protegiéndola, mientras su padre, don Jacinto Arriaga, mantenía el rostro endurecido, como quien sabe que ese momento había sido inevitable. Fue Rodolfo Ibarrondo quien irrumpió. Sus ojos desorbitados y su respiración agitada lo mostraban al borde de un derrumbe emocional. Llevaba la camisa sucia de tierra, el cabello revuelto y las manos temblorosas, pero lo más aterrador era la expresión, una mezcla de odio, miedo y algo profundamente roto. «Ustedes no entienden nada», gritó con voz quebrada, clavando la mirada en Carmen. «Ese rancho, esa tierra, me pertenece». Carmen sintió un escalofrío. Heitor avanzó un paso implacable. «Rodolfo, baje la voz y suelte lo que lleva en el cinturón», ordenó Heitor. «No haga más locuras». Pero Rodolfo se llevó la mano a la cintura y mostró algo brillante. No era un arma, era la pequeña caja metálica encontrada en el establo, la misma con el escudo de las 2 espadas cruzadas y la flor. «¿Sabe lo que guardaba esto?», gritó Rodolfo, sacudiéndola en el aire. «¿Sabe lo que significa ese símbolo?». Carmen sostuvo la mirada. «Lo sabemos». «Mentira. Nadie lo sabe como yo. Nadie lo ha vivido como yo». Heitor habló con voz firme. «Rodolfo, cálmese. Podemos resolver esto sin violencia». Rodolfo se echó a reír, una risa amarga, dolida, casi infantil. «¿Resolver? ¿Usted? ¿El hijo del hombre que destruyó a mi familia? No, señor Arriaga, usted no entiende. Esta guerra nació mucho antes de usted». Jacinto apretó los puños. «Tu padre aceptó su parte, Rodolfo. A él se le pagó». «Se le pagó para callarlo», escupió Rodolfo, «para ocultar lo que ustedes hicieron». Carmen sintió que la garganta se le cerraba. Algo en la voz de Rodolfo no era pura locura, era dolor, era historia. Heitor intentó acercarse, pero Rodolfo levantó la mano de inmediato. «No dé otro paso, señor Arriaga. Usted no tiene derecho a tocar este pasado». Heitor se detuvo, tenso como una cuerda a punto de romperse. Carmen sintió ese gesto como una oleada invisible, una tensión que lo rodeaba, que lo hacía más humano, más cercano, más peligroso para su propio corazón. Rodolfo se giró hacia ella. «¿Sabe lo que hicieron los Arriaga y los Villaseñor? ¿Sabe lo que enterraron?», preguntó con voz ronca. Carmen respiró profundamente. «Intentaron separar a 2 personas que se amaban». «¡Y lo lograron!», gritó Rodolfo. «Y no solo a ellos, también a mi familia». La revelación los golpeó como una tormenta. Don Jacinto se quedó inmóvil. Heitor abrió los ojos con sorpresa contenida. Carmen sintió que el mundo se detenía. «¿Tu familia?», murmuró Heitor. Rodolfo tembló. Por un instante, la furia desapareció, dando paso a algo casi infantil, desgarradoramente vulnerable. «Mi abuelo trabajaba en esos túneles. Conocía los pasadizos mejor que nadie. Fue él quien vio lo que ocurrió esa noche, lo que le hicieron a la señorita Elvira y al hombre Villaseñor».
Carmen se llevó una mano al rostro. Dios mío, él no quiso callar, continuó Rodolfo, y por eso lo hicieron desaparecer. Heitor sintió un golpe en el pecho. ¿Estás diciendo que los Arriaga? Jacinto levantó la voz, quebrada como nunca antes. No fui yo. Yo intenté detenerlos, pero mi padre, él... El silencio cayó de golpe en la sala. Era una verdad demasiado grande para pronunciarla. Carmen miró a don Jacinto con el corazón apretado. Él no lloraba, pero sus ojos, duros como el acero, estaban ahora empañados por algo que se parecía mucho al arrepentimiento. Elvira era mi alma, murmuró Jacinto. Era mi hermana, y ellos destruyeron su felicidad. Yo no pude salvarla. Rodolfo rió con amargura. Y yo crecí escuchando esa historia como advertencia. No confíes en los Arriaga, hijo, no confíes en su poder. Y cuando vi que usted entraba al rancho, señora Villaseñor, pensé que la historia se repetía, que venían por lo que quedaba. Carmen dio un paso hacia él, suavemente. No voy por tierras, Rodolfo. No voy por riquezas. Voy por la verdad. Rodolfo apretó la mandíbula. La verdad me ha costado todo. Entonces la tensión alcanzó su punto crítico. Rodolfo dio un paso hacia Carmen, y Heitor, sin pensarlo, se interpuso tan rápido que Carmen apenas vio su movimiento. La cercanía de él, la fuerza de su cuerpo protegiéndola, la mirada grave que le dirigió, hicieron que su respiración se agitara. Ni la toque, dijo Heitor con voz baja pero peligrosa. Rodolfo se detuvo. Lo miró, y sonrió con una tristeza que desarmaba. Usted la protegería, ¿verdad? Igual que ese Villaseñor protegió a Elvira. Heitor no respondió. Su silencio era más revelador que cualquier palabra. Entonces Rodolfo bajó la mirada. Sus manos comenzaron a temblar. El peso de décadas, de secretos heredados, de culpas ajenas, cayó sobre sus hombros como una tormenta implacable. «Ya no quiero esta guerra», murmuró, «pero tampoco puedo vivir sin saber quién mató a mi abuelo». Jacinto apretó los labios, y entonces lo dijo. «Fue mi padre». Nadie habló, nadie respiró. Rodolfo cayó de rodillas. Heitor cerró los ojos con dolor. Carmen sintió que el mundo giraba lentamente a su alrededor. «Mi padre quiso mantener el pacto», continuó Jacinto con la voz rota, «y cuando tu abuelo quiso hablar, lo detuvo. Yo fui testigo, era apenas un joven, pero fui testigo». Rodolfo se cubrió el rostro. «Toda mi vida viví con la sombra de algo que no entendía». «Tu abuelo fue un hombre valiente», dijo Jacinto, «y también una víctima de un tiempo en el que el poder era más fuerte que la justicia». Carmen avanzó. Sus pasos resonaron en la sala silenciosa. Se agachó junto a Rodolfo. «Lo que ocurrió debe salir a la luz», dijo ella con voz suave. «No para destruir, sino para sanar». Rodolfo la miró con los ojos rojos. «¿Sanar? ¿Cómo se sana una herida que viene desde antes de nacer?» Carmen tomó aire con profundidad. «Con verdad», dijo. «Solo con verdad». Heitor se acercó también. Su presencia junto a Carmen era como un escudo, pero también como una corriente emocional que la envolvía. «Rodolfo», dijo él con firmeza, «yo me encargaré de que la memoria de tu abuelo reciba justicia». Rodolfo cerró los ojos agotado. «Ya no puedo más», murmuró, dejándose caer finalmente sentado en el suelo. Jacinto se volvió hacia la ventana. La luz gris del amanecer iluminaba su figura, mostrando por primera vez al hombre quebrado que llevaba años escondido detrás de su autoridad. «Mi padre murió sin arrepentirse», dijo, «y yo cargué con su culpa en silencio, pero ya no puedo callarlo». Carmen miró a Heitor. Sus ojos se encontraron en un instante tan lleno de emoción contenida que el aire pareció desaparecer entre ellos. Era un reconocimiento silencioso. Ellos también estaban viviendo una historia condenada por el pasado. Una historia que, como la de Elvira y el Villaseñor, había nacido en medio del conflicto, pero con la oportunidad de no repetirse. Heitor se acercó un poco más a Carmen.
Sus manos casi rozaron las de ella. Su voz, apenas un susurro, la envolvió. «Esta vez no perderemos». Carmen sintió su pecho alzarse. El eco del apellido prohibido seguía vivo, pero ahora también latía una promesa nueva, una promesa nacida del dolor y destinada a cambiarlo todo. El amanecer caía suavemente sobre el valle poblano, iluminando los campos fértiles que antes habían sido territorio de sombras, secretos y heridas heredadas. A lo lejos, entre árboles frondosos y caminos bien trazados, se alzaba una hacienda renovada, fuerte y viva, la hacienda Villaseñor Arriaga. Así la conocían ahora, una unión de nombres que durante generaciones estuvieron enfrentados, pero que al cabo de 10 años se habían convertido en símbolo de reconciliación, justicia y nueva esperanza. En el balcón principal, Carmen Villaseñor observaba el horizonte con una serenidad que solo el tiempo y el amor verdadero podían otorgar. Su cabello, más largo y recogido con un moño elegante, tenía algunos reflejos plateados que la hacían lucir todavía más hermosa. Sus ojos castaños conservaban el brillo decidido de la mujer que había enfrentado un legado roto, pero también la suavidad de quien había encontrado su lugar en el mundo. Detrás de ella se escucharon pasos conocidos. «He creído que te había perdido entre tus propios pensamientos», dijo una voz grave y cálida. Carmen sonrió antes de girarse. Allí estaba Heitor Arriaga, con el cabello ligeramente más oscuro que 10 años atrás, pero con las sienes empezando a mostrar hilos plateados que solo aumentaban su porte distinguido. Sus ojos grises mantenían la misma profundidad que la había desarmado la primera vez. Él rodeó su cintura por detrás y apoyó el mentón sobre su hombro. «El campo está hermoso esta mañana», murmuró ella. «El campo es hermoso porque tú estás aquí», respondió él, dejando un beso dulce en su mejilla. Habían pasado 10 años desde que los secretos enterrados bajo el rancho salieron a la luz. 10 años desde que enfrentaron a Rodolfo, a Jacinto y a la historia misma. Y aún así, el amor entre ellos seguía intacto. No perfecto, no idealizado, sino firme. Un amor que aprendió a crecer en medio de las tormentas y que, pasado el tiempo, floreció con más fuerza que nunca. Desde el patio se escuchó una risa infantil. «¡Madre, mire! ¡Están floreciendo los naranjos!», gritó una niña de unos 8 años, de cabello lacio y oscuro, ojos grandes y vivaces, y la misma sonrisa luminosa de Carmen. «¡Ya voy, Lucía!», respondió ella con ternura, y detrás de la niña corrió un niño de 6 años, travieso y risueño, con los ojos grises idénticos a los de su padre. «¡Padre! Yo fui el primero en verlos», exclamó el pequeño. Heitor rió, orgulloso. «Eres igual de observador que tu abuelo, y tanto como tu madre». Los niños corrían entre los árboles nuevos, plantados en honor a las 2 familias que al fin habían encontrado paz. 10 años atrás, la verdad revelada cambió el destino de muchos. Rodolfo Ibarrondo, después de colapsar bajo el peso de la historia que había cargado desde su nacimiento, aceptó enfrentar la justicia. No fue encarcelado, pues sus crímenes eran menores comparados con los de sus antepasados, pero sí pagó un precio alto. Dejó el valle y se marchó al norte, buscando comenzar de nuevo lejos de las tierras que tanto dolor le causaron. Nadie volvió a saber de él, pero de vez en cuando llegaba una carta sin firma enviada desde lugares remotos. Carmen siempre la guardaba, no por obligación, sino por compasión. Don Jacinto Arriaga también cambió. La confesión de su padre lo marcó profundamente. Aunque nunca recuperó del todo la paz, dedicó sus últimos años a corregir los abusos cometidos por las generaciones anteriores. Cedió tierras a campesinos que habían sido despojados injustamente y financió la construcción de una escuela en el valle. Murió 5 años después, en silencio y con dignidad.
En su testamento dejó una última petición: que su tumba estuviera cerca del viejo rancho Villaseñor, como símbolo de perdón y unión. La sociedad del valle cambió también. Las viejas rivalidades se diluyeron y las familias comenzaron a colaborar entre sí. Lo que antes eran murmullos de resentimiento, ahora eran historias contadas con respeto. La verdad que Heitor y Carmen sacaron a la luz terminó por limpiar heridas que durante décadas habían sido negadas. En cuanto al rancho Villaseñor, aquel lugar que alguna vez fue un espacio de ruinas y secretos, Carmen y Heitor lo reconstruyeron con paciencia y amor. El sótano permanece cerrado, no por miedo, sino por respeto a quienes quedaron atrapados en la historia. Sobre él construyeron un pequeño jardín de flores silvestres. Carmen miró hacia ese rincón desde el balcón y sintió ese nudo dulce en el pecho, esa mezcla de nostalgia y gratitud. ¿En qué piensas?, preguntó Heitor abrazándola más fuerte. En todo lo que tuvimos que vencer para llegar aquí, respondió ella, en lo que perdimos y en lo que ganamos. Heitor la giró hacia él y tomó su rostro entre las manos con una suavidad que todavía la hacía temblar. Lo ganamos todo, Carmen, susurró. Tú, nuestros hijos, esta tierra, la verdad. Ella sonrió con una emoción profunda. Hace 10 años, cuando bajamos a ese sótano, pensé que nunca habría un final feliz. Y sin embargo lo construimos juntos. Carmen lo miró a los ojos y sintió que el tiempo no había borrado nada. Solo había pulido sus sentimientos hasta dejarlos más brillantes. Te amo, dijo ella, con la voz quebrada por la sinceridad. Heitor apoyó su frente contra la de ella. Y yo a ti, más de lo que el tiempo pueda medir. Abajo, sus hijos seguían corriendo entre los naranjos. La risa de ambos llenó el aire fresco de la mañana como un recordatorio de que el amor verdadero no solo sobrevive al paso del tiempo, lo transforma todo. Carmen respiró hondo. Su hogar ya no era un lugar marcado por secretos oscuros, sino por luz, vida y memoria sanada. Y mientras el sol finalmente rompía las nubes, iluminando todo el valle, supo que el legado que dejarían no sería de dolor, sino de esperanza. Habían cerrado la historia como se cierran los grandes romances de época, venciendo la sombra, el rencor y la sangre heredada, con amor, verdad y un futuro construido juntos. En un valle marcado por heridas antiguas, secretos enterrados y nombres que parecían condenar generaciones completas, Carmen y Heitor demostraron que el amor verdadero no nace de la ausencia de dificultades, sino del valor de enfrentarlas juntos. Esta historia nos recuerda que aunque el pasado pese, aunque la vida nos ponga de rodillas, siempre existe una luz dispuesta a abrirse paso entre las sombras cuando elegimos la verdad, la justicia y la esperanza. Su viaje nos enseña que sanar no es olvidar, sino reconstruir desde las ruinas con dignidad, que el amor puede desafiar viejas rivalidades y que incluso aquello que parecía destinado a repetirse puede transformarse si alguien se atreve a romper el ciclo. Si esta historia te conmovió, te invitamos a dejar en los comentarios la palabra renacer para saber quién llegó hasta esta última escena y apoyar la difusión del canal. Tus mensajes son los que mantienen viva esta comunidad de amantes de los romances de época. Y si quieres seguir viajando por narraciones llenas de emoción, intriga y corazones valientes, no olvides revisar las otras historias que te estoy dejando en las tarjetas. Cada una guarda un mundo diferente, esperando por ti. Gracias por acompañarnos, y que siempre encuentres el valor para escribir tu propio final triunfante.